En la zona costera de la península de Yucatán, habita una enorme variedad y cantidad de aves. Cada tarde, llegan a los islotes espátulas rosadas, cormoranes, infinidad de garzas y pelícanos, para protegerse del viento y de posibles depredadores. Pero entre la extraordinaria diversidad de especies de la región, hay una que resalta en el paisaje por su color resplandeciente: el flamenco rosado del Caribe. Cuando una bandada integrada por cientos de individuos levanta el vuelo, ofrece uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Sin embargo, en los años 80 su población disminuyó drásticamente, y es por ello que el flamenco rosado del Caribe está inscrito en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas. Y esta es su historia. Las lagunas costeras de la península de Yucatán están rodeadas por extensos bosques de mangle. Una enorme red de ríos subterráneos de agua dulce provenientes de tierra firme que se mezclan con el agua salada del mar alimenta los humedales. Es por ello que estas lagunas son salobres y se les conoce como rías. Ría Celestún y Ría Lagartos son reservas emblemáticas de la biosfera, reconocidas por la UNESCO y el hábitat de cientos de miles de aves acuáticas que albergan la población más grande de flamencos rosados del Caribe en tierra firme de América, aunque la isla con más ejemplares es Cuba. Los flamencos son las aves más altas del continente americano. Tienen las patas más largas en proporción a su cuerpo, y su cuello es casi de la misma longitud que estas extremidades. Pueden alcanzar una altura de 1.25 metros, aunque son ligeras para su tamaño, ya que solo pesan alrededor de 3 kilos. Los flamencos se adaptan al agua salobre de las rías e incluso pueden alimentarse en aguas hipersalinas. Están dotados de un pico curvo y una lengua provista de pequeñas laminillas con las que filtran el alimento. Para alimentarse sumergen el robusto pico en el agua y succionan el fango. Con la garganta expulsan el lodo y el agua a través de las ranuras superiores del pico, y con la lengua retienen los microorganismos. Su comida favorita es un pequeño camarón conocido como Artemia salina, rico en betacaroteno, que origina el color rojizo de las orillas de la ría, y también le brindan a los flamencos ese color rosa intenso tan característico. En las rías también obtienen larvas de crustáceos, como cangrejos, camarones y moluscos que se reproducen aquí, para tiempo después formar los grandes cardúmenes y pesquerías de los mares. Los flamencos son increíblemente sociales, incluso en la época de reproducción. En el cortejo, sus colores se vuelven aún más intensos y su formación desperdigada se transforma en una sincronizada coreografía. Seguramente de aquí viene su nombre, flamenco, como el baile español, pues existe una especie de flamenco que migra de África del Sur a las costas de España. Durante el invierno, la mayoría de los flamencos viven en Ría Celestún,
y en el verano, cuando comienza la anidación, migran a Ría Lagartos. Cerca de aquí existe un pequeño montículo de arena conocido como el Cuyo, que se ha convertido en el principal centro de reproducción de flamencos rosados en México. La supervivencia de esta especie depende en gran medida de lo que ocurra en esta pequeña península de arena dentro de la ría. Generalmente la hembra pone un solo huevo en la cima del montículo que construye con su pico y patas con la ayuda del macho. Los flamencos no pueden anidar en cualquier parte, y menos en las ramas del manglar. Sus patas largas y alas cortas no le permiten moverse libremente en los arbustos, porque quedarían atrapados en sus intrincadas estructuras. Por ello, para hacer sus nidos, seleccionan estas islas arenosas y fangosas con una vista abierta de 360 grados, que les permite vigilar a los posibles depredadores. Para construir estos nidos cónicos, utilizan materiales disponibles en la isla. Hábilmente juntan arena, fango, plumas e incluso saliva y levantan los nidos a unos 40 centímetros del suelo. Esta altura rebasa el nivel de agua durante la marea alta. También el terreno fangoso aleja a los cocodrilos, uno de sus principales depredadores. La hembra deposita un solo huevo y lo incuba entre 28 y 30 días, y durante este periodo, el macho y la hembra se turnan en el cuidado del huevo. Así, mientras el macho se queda en el nido, la hembra sale a alimentarse y viceversa. Los pollos nacen blancos y de patas rosadas, pero a los pocos días su plumaje se torna grisáceo, casi del color de la arena, lo que les permite camuflarse y esconderse de los posibles depredadores. En las primeras semanas, sus padres los alimentan con un jugoso cóctel de proteínas directamente en el pico, que equivale a la leche materna entre los mamíferos. A las pocas semanas, los polluelos se agrupan en pequeñas parvadas que reciben el nombre de microguarderías, y los padres rápidamente los colocan en estos grupos que son cuidados por algunos adultos conocidos como tíos o tías. Estos se encargan de enseñar a los pollos juveniles a volar y evadir a los depredadores. Poco a poco se juntan hasta formar guarderías, que en algunos casos pueden ser de cientos de juveniles. Los pollos que no estén dentro de ellas son mucho más vulnerables ante los depredadores. A los 3 meses de edad ya pueden perfeccionar el vuelo y están listos para migrar de Ría Lagartos a la zona de mayor abundancia de alimentos en Ría Celestún, a una distancia de 350 kilómetros. Sin embargo, el territorio donde los flamencos pasan sus primeras semanas de vida es sumamente vulnerable. Por allí deambulan distintos depredadores. Durante años, los huevos de flamenco fueron sustraídos para consumo humano, afectando seriamente la población. Y en época de huracanes, esta zona puede quedar bajo el agua y, de ser así, se perderían todos los huevos. Estas situaciones han mantenido al flamenco rosado en gran peligro y por ello ha sido incluido en el Libro Rojo de Especies Amenazadas. En los primeros días de septiembre de 1988, se empezó a formar, en las cálidas aguas del Atlántico que bañan al continente africano, la depresión tropical número 12. Poco después se convirtió en el huracán Gilberto, pero nadie se imaginó la fuerza brutal que tomaría. El 9 de septiembre de 1988, Gilberto
Ya era un huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El día 12 cruzó la isla de Jamaica con vientos de 240 kilómetros por hora, dejando a su paso desolación y muerte. Las cálidas aguas del Mar Caribe lo fortalecieron y el día 14 se enfiló sobre la península de Yucatán, con vientos de 300 kilómetros por hora. Fue algo que como nunca había pasado ningún temporal en esta zona. El viento rugía, los árboles silbaban los cables de las calles. El mar eran tan fuertes las olas del mar que reventaban a las habitaciones que estaban en la costa. El mar levantaba, que parecía lluvia, que alcanzaba bastante distancia de la costa, caía como lluvia, era pura agua salada. Había alcanzado la categoría 5 y las olas de 7 metros barrieron con las playas de Yucatán. Cuando cruzó por el Cuyo, en Ría Lagartos, era plena época de anidación y la fuerza de Gilberto destrozó por completo la zona. Todos los pollos que tenían unos cuantos días de nacidos murieron, y muchos adultos lograron sobrevivir gracias a que se refugiaron en los manglares. Aunque los flamencos parecen ser animales frágiles, se enfrentan a los contratiempos no con fuerza, sino con estrategia. Se sabe que durante los huracanes, ellos se colocan en fila india, en dirección del viento. Y si este cambia, ellos ajustarán su línea. De esta manera se protegen en conjunto y aunque algunos morirán, se reducen al mínimo las bajas. Gilberto, que dejó destrucción a lo largo y ancho de la península de Yucatán, ha sido uno de los huracanes más poderosos y devastadores del siglo XX. Los flamencos tardaron 2 años en volver a anidar. Otro efecto que tuvo el huracán Gilberto es que una zona de anidación que existía aquí más hacia el oeste, que se llama Punta Meco, que Meco quiere decir flamenco en maya. Esa zona pues ya tampoco se utilizó, como que el huracán barrió con los nidos y pues ya nunca volvieron a construir allá. El que los flamencos depositen un huevo único genera una dificultad mayor para los esfuerzos de conservación, ya que cualquier adversidad pone en riesgo a la colonia. Un par de años después, cuando por fin los flamencos habían logrado reconstruir sus nidos, en el Cuyo parecía que todo había vuelto a la normalidad y se les podía ver en momentos de tranquilidad. La vida en este paradisíaco lugar que parece apacible, en realidad no es sencilla. Sin una sombra cerca, los animales deben lidiar con la radiación solar. Además, es un entorno de agua salada que deshidrata los tejidos y a los organismos no acuáticos, y los flamencos necesitan ingerir agua dulce para sobrevivir. Afortunadamente, no deben viajar muy lejos para conseguirla, ya que en medio del desierto salado existen oasis, ojos de agua dulce donde llega y se acumula el vital líquido listo para beber. Los flamencos aprovechan la seguridad de su sitio de anidación para acercarse a estos lugares, tomar agua y un baño refrescante. Todo iba viento en popa. De pronto, una serie de incendios fuera de control. Se quemaron una gran cantidad de árboles secos que había derribado el huracán Gilberto. El fuego orilló a muchas especies a refugiarse cerca de la costa. Los bosques de mangle estaban protegidos de las llamas por las lagunas, pero hasta allí
llegó un jaguar hambriento huyendo del fuego sin control. Como había habido unos incendios en Quintana Roo, eso trajo hacia los jaguares hacia acá. Entonces, bueno, llegó un jaguar y pues buscando alimento y vio a los flamencos ahí como un festín. Cuando llegó a El Cuyo, se encontró con un paraíso de abundancia comestible. La colonia de flamencos rosados se encontraba en plena época de anidación y las crías ofrecían un banquete sin igual. El jaguar se lanzó sobre los nidos causando un ataque de pánico entre los flamencos adultos, que abandonaron la zona. El jaguar causó una matazón sin precedentes. La colonia de flamencos rosados estaba en un peligro realmente serio y quedó más vulnerable que nunca. Ante la situación de emergencia que estaba viviendo el flamenco rosado del Caribe, diversas organizaciones entraron en acción para rescatarlo. Se implementó una estrategia de vigilancia en la zona de anidación para proteger la colonia de los ataques de jaguares y perros salvajes que podrían atacar los nidos. También se inició un programa de recuperación de la zona y estas fueron las primeras acciones para devolver la confianza a los flamencos. El programa de conservación de flamencos se inicia en 1999. Es un programa integral que tiene dentro de sus estrategias algunas acciones y lineamientos fundamentales. Dentro de ellos se encuentra la rehabilitación de sus áreas de reproducción y de alimentación. Se encuentra la protección que hay que dar a la especie, tanto en estas áreas donde se alimenta como en las áreas donde se reproduce, y un componente fundamental que es sensibilizar, sobre todo a las comunidades costeras, en relación a la problemática ambiental de la especie y cómo conservarla y cuidarla. La Asociación Civil Conservacionista Niños y Crías, apoyada por biólogos, también decidió realizar un censo en la zona y anillar a algunos flamencos para conocer sus migraciones y desplazamientos en las rías. Cada año anillamos 1% de los flamencos nacidos en Yucatán. Y ese % de flamencos que se anida tiene unas consecuencias tremendas y necesarias para el proyecto. El anillamiento podemos decir que es algo que dio un vuelco en la ciencia de biología de la conservación, sobre todo de las aves, porque nos permite hacer una historia de vida del animal. Nos permite, tanto como los seres humanos tenemos un nombre para identificarnos y saber nuestra conducta a lo largo de nuestra vida, bueno, pues este es el caso del anillo que le ponemos a los flamencos, que al final los estamos identificando para toda la vida. Podemos determinar a través de este anillamiento, pues, la supervivencia de ese individuo. Es un anillo el que estamos poniendo amarillo, grande, con letras negras, visible a una distancia determinada con equipo óptico, y eso permite pues tomar toda una serie de informaciones del ave sin tocarla, sin capturarla, desde lejos, posibilidad que antes solo había en los zoológicos. Para la organización es importante la participación de los niños, porque así se involucran cada vez más en la conservación de las especies y aprenden a respetar a los animales. Bajo la supervisión de expertos, los niños de las comunidades cercanas ayudan activamente en la liberación de las crías de flamenco y en el proceso de anillarlos. El flamenco es numéricamente abundante, reproductivamente escaso. Necesitan de un espacio grande, con un sustrato adecuado, con una protección debida y con una humedad relativa